Desde el susurro casi inaudible de una llovizna hasta el rugido ensordecedor de un huracán, el agua que cae del cielo es una fuerza fundamental, una sinfonía líquida que esculpe paisajes, nutre la vida y desata poderes inimaginables. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estas gotas minúsculas, nacidas del aliento invisible de nuestro planeta, pueden transformarse en espectáculos tan diversos y a menudo, tan aterradores? Adéntrate con nosotros en un viaje apasionante, donde la ciencia se encuentra con la maravilla, para desvelar los secretos más profundos de la lluvia, desde su humilde origen molecular hasta sus manifestaciones más grandiosas y complejas. Todo comienza con la energía. La radiación de nuestro Sol incide sobre la superficie terrestre, calentando océanos, lagos, ríos e incluso el suelo húmedo y la vegetación. Esta energía rompe los enlaces que mantienen unidas a las moléculas de agua en estado líquido, permitiéndoles escapar hacia la atmósfera en forma de gas invisible, el vapor de agua. Este proceso es la evaporación. Las plantas también contribuyen significativamente a través de la transpiración, liberando vapor de agua desde sus hojas. Este aire, ahora cargado de humedad y calentado desde abajo, se vuelve menos denso y comienza su ascenso a través de la troposfera, la capa atmosférica donde ocurre nuestro clima. A medida que una parcela de aire asciende, la presión atmosférica disminuye, permitiéndole expandirse. Esta expansión requiere trabajo, y la energía para ese trabajo proviene del calor interno del aire, provocando que se enfríe. Este enfriamiento sin intercambio de calor con el entorno se llama enfriamiento adiabático. Conforme el aire se enfría, su capacidad para retener vapor de agua disminuye. Eventualmente, si asciende lo suficiente y contiene suficiente humedad, alcanzará una temperatura crítica conocida como el punto de rocío. En este punto, el aire está saturado, no puede contener más vapor de agua en forma gaseosa. Pero incluso en el punto de rocío, el vapor de agua necesita una semilla para pasar de gas a líquido. En la atmósfera terrestre, el aire nunca está perfectamente limpio. Está repleto de partículas microscópicas suspendidas, los aerosoles atmosféricos. Estos actúan como núcleos de condensación, CCN. Pueden ser motas de polvo levantadas por el viento, cristales de sal marina evaporada del spray oceánico, granos de polen, cenizas volcánicas, hollín de incendios o emisiones industriales. Sobre estas superficies diminutas, las moléculas de vapor de agua encuentran un lugar donde adherirse y agruparse, cambiando de fase para formar las primeras gotitas de agua líquida, increíblemente pequeñas, de apenas unas pocas micras de diámetro. Este proceso, donde la condensación ocurre sobre una partícula preexistente, es la nucleación heterogénea, el mecanismo dominante en nuestra atmósfera. En condiciones extremadamente limpias y sobresaturadas, podría ocurrir la nucleación homogénea, donde las moléculas de agua se agrupan espontáneamente, pero es muy raro. En las regiones más altas y frías de la atmósfera, por debajo de los 0 grados Celsius, el vapor de agua puede depositarse directamente sobre núcleos de congelación y a menudo partículas minerales o biológicas, formando diminutos cristales de hielo. De hecho, investigaciones sugieren que incluso partículas asociadas a organismos microscópicos increíblemente resistentes, como los tardígrados conocidos como ositos de agua, podrían funcionar como núcleos de congelación eficaces, ayudando a formar los primeros cristales de hielo en las nubes. Así se forman los diminutos cristales de hielo iniciales.
Una nube recién formada es una colección de miles de millones de estas minúsculas gotitas de agua o cristales de hielo, tan ligeros que las corrientes de aire ascendente dentro de la nube los mantienen en suspensión, superando la fuerza de la gravedad. Para que se produzca la lluvia, estas partículas deben crecer significativamente. En nubes relativamente cálidas, temperaturas por encima de 0 grados, el crecimiento ocurre principalmente por colisión y coalescencia. Las gotitas, movidas por la turbulencia interna de la nube, chocan entre sí. Las más grandes capturan a las más pequeñas, fusionándose y aumentando de tamaño progresivamente. Se necesita alrededor de 1 millón de gotitas de nube para formar una sola gota de lluvia típica, lo suficientemente pesada, varios milímetros de diámetro, para vencer las corrientes ascendentes y caer. En nubes frías, aquellas que se extienden a altitudes donde la temperatura está por debajo del punto de congelación, ocurre un proceso más eficiente conocido como el proceso de Bergeron-Findeisen. Estas nubes a menudo contienen una mezcla de cristales de hielo y gotitas de agua líquida, superenfriada, agua que permanece líquida por debajo de 0 grados. Crucialmente, a una temperatura dada por debajo de 0, la presión de vapor de saturación es menor sobre el hielo que sobre el agua líquida. Esto significa que las moléculas de vapor de agua tienen una mayor tendencia a depositarse sobre los cristales de hielo que a condensarse sobre las gotas de agua. Los cristales de hielo crecen rápidamente a expensas de las gotitas de agua superenfriada, que se evaporan para reponer el vapor de agua consumido por los cristales. Estos cristales de hielo se vuelven lo suficientemente pesados como para caer. Si atraviesan capas de aire más cálidas por debajo de la nube, se derriten y llegan al suelo como lluvia. Si la atmósfera es fría hasta la superficie, caen como nieve, granizo blando, graupel o aguanieve. El resultado visible de estos procesos es el vasto y variado catálogo de nubes, clasificadas principalmente por su altitud y apariencia. Cada tipo nos cuenta una historia sobre las condiciones atmosféricas presentes. Nubes altas, base y GT, 6 kilómetros residen en las frías alturas de la troposfera, generalmente por encima de los 6 kilómetros y pudiendo alcanzar hasta los 12 o 13 kilómetros cerca de la tropopausa. Están compuestas casi exclusivamente por cristales de hielo. Cirros, SEI, delicadas, fibrosas, blancas y transparentes, como pinceladas o filamentos de seda en el cielo. Se forman por el lento ascenso de aire muy seco o por la deposición directa de vapor en hielo a gran altitud. A menudo son las primeras señales de un sistema frontal cálido que se aproxima o los restos de la cima, yunque, de un cumulonimbo disipado. Cirrostratos, CS, nubes finas, como un velo blanquecino y transparente que cubre parcial o totalmente el cielo. Son famosas por crear halos luminosos alrededor del Sol o la Luna, causados por la refracción de la luz a través de sus cristales de hielo hexagonales. Se forman por la elevación lenta y generalizada de una gran capa de aire y también suelen preceder a los frentes cálidos. Cirrocúmulos, CCE, pequeños bancos, láminas o capas de nubes blancas, sin sombras propias, compuestas por elementos muy pequeños en forma de granos u ondas, cielo empedrado o mackerel sky. Indican cierta inestabilidad o turbulencia en las capas altas y a veces anuncian un cambio de tiempo. Nubes medias, base 2 a 7 kilómetros, ocupan la región media de la troposfera, típicamente entre 2 y 7 kilómetros de altitud. Están compuestas principalmente por gotas de agua superenfriada, aunque pueden contener cristales de hielo, especialmente en sus partes más altas y frías. Altocúmulos, hace capas o bancos de nubes blancas o grises, generalmente con sombras propias, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., a veces con aspecto fibroso o difuso. Son más grandes y densos que los cirrocúmulos. Se forman por la elevación de capas de aire húmedo o por ondas atmosféricas y pueden indicar la proximidad de un frente frío. Altoestratos, capa nubosa grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre total o parcialmente el cielo. Son lo suficientemente densas como para que el Sol o la Luna se vean como a través de un vidrio esmerilado,
sin generar halo. Se forman por el ascenso lento y sostenido de una gran masa de aire, típicamente delante de un frente cálido o un sistema de baja presión, y pueden producir lluvia o nieve ligera y continua. Nubes bajas, base y el TI, 2 kilómetros, se forman cerca de la superficie terrestre, por debajo de los 2 kilómetros. Compuestas principalmente por gotas de agua, aunque pueden contener nieve o cristales de hielo si las temperaturas son suficientemente bajas. Estratos, esta capa nubosa generalmente gris, con una base bastante uniforme, parecida a la niebla pero sin llegar al suelo. Puede originar llovizna, prismas de hielo o cinarra, nieve muy fina. Se forman por el enfriamiento de la capa inferior de la atmósfera, niebla elevada, por la mezcla turbulenta o por el ascenso suave de aire estable. Cuando su base toca la superficie, la llamamos niebla, formada por enfriamiento radiativo nocturno o por advección de aire cálido y húmedo sobre superficie fría. Estratocúmulos, bancos, láminas o capas de nubes grises o blanquecinas, que casi siempre tienen partes oscuras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., no fibrosas. Son las nubes bajas más comunes. Se forman por la extensión de cúmulos, por turbulencia bajo una inversión térmica o por convección débil. Raramente producen más que lluvia o nieve muy ligera. Nimbostratos, capa nubosa gris, a menudo oscura, de aspecto velado por la caída más o menos continua de lluvia o nieve que, en la mayoría de los casos, llega al suelo. Es lo suficientemente espesa como para ocultar el sol. Se asocia con precipitación continua y generalizada, típicamente formada por el espesamiento gradual de un altostrato asociado a sistemas frontales. Nubes de desarrollo vertical, base baja barra diagonal media, cima alta. Estas nubes tienen una extensión vertical considerable, atravesando múltiples niveles de altitud. Cúmulos, nubes separadas, generalmente densas y con contornos nítidos, que se desarrollan verticalmente en forma de montículos, cúpulas o torres, cuya parte superior protuberante parece a menudo una coliflor. Las partes iluminadas por el sol son de un blanco brillante, mientras que sus bases son relativamente oscuras y horizontales. Nacen de la convección térmica local. Varían desde los pequeños cumulus humilis, de buen tiempo, hasta los cumulus mediocris y los imponentes cumulus congestus, torres crecientes que pueden producir chubascos. Su base marca el nivel de condensación por ascenso. Cumulonimbos, la nube de tormenta por excelencia. Es una nube densa y potente, con una considerable dimensión vertical en forma de montaña o enormes torres. Su base suele estar por debajo de los 2 kilómetros, pero su cima puede superar fácilmente los 10 a 12 kilómetros, llegando incluso a los 15 kilómetros o más, penetrando en la estratosfera. Están formadas por un vigoroso proceso de convección impulsado por una gran inestabilidad atmosférica. Contienen en su interior una mezcla turbulenta de gotas de agua, gotas superenfriadas, cristales de hielo, nieve, granizo blando y granizo duro, junto con fuertes corrientes ascendentes y descendentes. Producen fenómenos meteorológicos severos, chubascos intensos de lluvia o nieve, granizo, rayos y truenos, tormentas eléctricas, vientos fuertes y racheados, y en ocasiones, tornados y microrráfagas. Su parte superior suele aplanarse y extenderse en forma de yunque, incus, debido a los fuertes vientos en la tropopausa. Detrás de toda esta maquinaria atmosférica, la fuente de energía primaria es nuestro Sol. Su radiación calienta la superficie terrestre de manera desigual. Los océanos y grandes masas de agua absorben y almacenan enormes cantidades de calor, evaporando agua constantemente. Las masas continentales se calientan y enfrían más rápidamente. Este calentamiento diferencial crea gradientes de temperatura y, consecuentemente, diferencias de presión en la atmósfera.
El aire tiende a moverse desde zonas de alta presión hacia zonas de baja presión, generando los vientos, que actúan como el sistema de transporte global de calor y humedad. Los vientos no solo distribuyen el calor, sino que transportan enormes masas de aire con diferentes características de temperatura y humedad a través de continentes y océanos. Para que se formen nubes significativas y precipitación, este aire húmedo necesita ser forzado a ascender y enfriarse. Existen varios mecanismos de ascenso. Convección. El calentamiento solar de la superficie provoca que el aire cercano se caliente, se vuelva menos denso y ascienda espontáneamente, formando nubes de tipo cúmulo y, si la inestabilidad es suficiente, cumulonimbos. Ascenso orográfico. Cuando una masa de aire en movimiento encuentra una barrera montañosa, es forzada a elevarse por la ladera de Barlovento. Al ascender, se enfría, condensa su humedad y produce precipitación, a menudo intensa, en esa ladera, mientras que la ladera de Sotavento experimenta un efecto de sombra de lluvia, con aire más seco y cálido. Ascenso frontal. Ocurre en los límites entre masas de aire distintas, frentes. En un frente cálido, el aire cálido y menos denso se desliza suavemente sobre la masa de aire frío más densa, produciendo una secuencia extensa de nubes, desde cirros hasta nimbostratos, y precipitación prolongada y moderada. En un frente frío, el aire frío, denso y rápido, avanza como una cuña, levantando bruscamente el aire cálido que tiene delante, lo que a menudo genera cumulonimbos, líneas de tormenta, líneas de turbonada, con chubascos intensos pero de menor duración. Convergencia. Cuando corrientes de aire fluyen desde diferentes direcciones y convergen en una zona, el aire es forzado a ascender. Esto ocurre, por ejemplo, en centros de baja presión o con las brisas marinas. Estos mecanismos explican la génesis de sistemas meteorológicos complejos. El aire cálido y extremadamente húmedo sobre el Atlántico tropical, elevado por la convergencia y la intensa convección, puede organizarse en depresiones tropicales que, alimentadas por el calor del océano, aguas por encima de 26,5 grados, pueden intensificarse hasta formar huracanes devastadores. En las grandes llanuras de Estados Unidos, el choque entre el aire cálido y húmedo del Golfo de México, elevado por un frente frío o una línea seca, y el aire frío y seco del norte o el aire seco de las rocosas, crea una inestabilidad extrema y una fuerte cizalladura del viento, cambio de velocidad o dirección del viento con la altura. Condiciones ideales para la formación de supercélulas, tormentas rotatorias que son la cuna de los tornados más violentos. Dentro de la intensa dinámica de un cumulonimbo, se gesta un fenómeno particularmente peligroso y a menudo subestimado, la microrráfaga, microburst. No es un viento giratorio como un tornado, sino una corriente descendente extremadamente fuerte y localizada que se origina en la base de la nube. Su formación es un proceso físico fascinante. Primero, la nube de tormenta contiene una gran cantidad de precipitación, lluvia, granizo. El propio peso de esta agua o hielo ejerce un arrastre hacia abajo sobre el aire circundante, iniciando una corriente descendente, downdraft. Segundo, y crucialmente, a medida que esta precipitación cae a través de aire más seco por debajo de la base de la nube, comienza a evaporarse, la lluvia, o sublimarse, el hielo. Ambos procesos requieren energía, calor latente, que extraen del aire circundante. Esto enfría drásticamente la columna de aire descendente. El aire frío es más denso que el aire cálido circundante. Esta diferencia de densidad provoca que la columna de aire frío se acelere violentamente hacia abajo, como si se desplomara. Al impactar contra el suelo, esta masa de aire frío y denso no puede seguir descendiendo y se ve forzada a expandirse horizontalmente a gran velocidad, generando vientos en línea recta extremadamente fuertes que irradian hacia afuera desde el punto de impacto. Distinguimos dos tipos. Se observa como virga o lluvia fantasma.
El peligroso viento descendente y su expansión horizontal si llegan a la superficie, a menudo levantando grandes cantidades de polvo. Son más difíciles de detectar visualmente y pueden ser una trampa peligrosa, especialmente para la aviación. Una microrráfaga cubre un área relativamente pequeña, típicamente menor de 4 kilómetros de diámetro, y su duración es corta, del orden de unos pocos minutos. Sin embargo, los vientos horizontales que genera pueden superar los 150, 200 e incluso alcanzar picos de 270 km por hora, equivalentes a los de un tornado de categoría EF0 o EF1. El patrón de daños que deja es característico, los objetos son derribados o empujados en línea recta hacia afuera desde un punto central, patrón de estrella o starburst, a diferencia de la convergencia y rotación de los daños de un tornado. Y a menudo, tras el paso de la lluvia, cuando las nubes comienzan a retirarse y el sol reaparece en el cielo opuesto a donde aún caen las gotas, la naturaleza nos ofrece un epílogo de pura belleza óptica, el arco iris. Este arco multicolor se forma cuando la luz solar penetra en las gotas de lluvia esféricas. Al entrar, la luz se refracta, se dobla, y se dispersa ligeramente en sus colores componentes, ya que cada longitud de onda, color, se refracta en un ángulo ligeramente diferente. Luego, esta luz descompuesta se refleja en la superficie interna posterior de la gota. Finalmente, al salir de la gota, la luz vuelve a refractarse, dispersándose aún más. El resultado es que cada gota devuelve la luz solar descompuesta en un cono de colores, pero solo vemos el color específico que llega a nuestros ojos desde cada gota en un ángulo particular. Las gotas que están en la posición correcta para enviar la luz roja a nuestros ojos forman el arco exterior, aproximadamente a 42 grados desde el punto antisolar, mientras que las que envían la luz violeta forman el arco interior, a unos 40 grados. Todos los demás colores se distribuyen ordenadamente entre ellos. A veces, si la luz se refleja dos veces dentro de las gotas, podemos ver un arco secundario, más tenue y con los colores invertidos, por fuera del arco primario. Desde la danza invisible de las moléculas hasta la majestuosidad imponente de un cumulonimbo y la delicada física de un arco iris, la lluvia es un fenómeno de complejidad y belleza asombrosas. Es el pulso vital de nuestro planeta, un escultor incansable de paisajes, un proveedor esencial de vida y, a veces, una demostración sobrecogedora del poder atmosférico. Esperamos que este viaje detallado por su sinfonía haya profundizado tu comprensión y aprecio por el ciclo del agua y las maravillas que despliega sobre nosotros. La atmósfera es un laboratorio infinito. Si te fascina desentrañar sus misterios, suscríbete y acompáñanos en futuras exploraciones científicas de nuestro increíble planeta. Comparte tus reflexiones en los comentarios y ayuda a que esta pasión por el conocimiento llegue más lejos.